Muy buenas noches para todos. Necesito hacerles una pregunta antes de tener nuestra oración. ¿Cuántos me siguieron el consejo y trajeron la almohada esta noche? Porque por ahí me dijeron que esta noche había vigilia. ¿Ustedes no sabían eso? Esta noche el tema es el más largo de toda la semana. Lo que voy a hacer es, vamos a invertir en el programa el de mañana y el de hoy. Es decir, el de hoy va a ser la espada que mató a la bestia y el de mañana va a ser la mujer y el dragón. De todas maneras vamos a estudiar los dos, pero decidí invertir los temas y el de mañana lo vamos a estudiar esta noche. Pero, como de costumbre, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, esta noche vamos a hablar de cosas muy serias, cosas solemnes, cosas difíciles de presentar. Por eso necesitamos en forma muy especial la presencia de tu Espíritu Santo. No solamente, Señor, en este lugar, sino la presencia de tu Espíritu Santo con cada persona que está escuchando esta transmisión por radio y por el internet. Te ruego, Señor, que esta noche tú ilumines mentes y enternezcas corazones para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias de antemano por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol San Juan lo llamó el anticristo en su primera epístola. Mateo lo llamó la abominación asoladora. El apóstol Pablo se refirió a este sistema como el hombre de pecado. Daniel se refirió al sistema como el cuerno pequeño y el rey del norte. Y Juan en el Apocalipsis describió este sistema con los nombres la bestia y la gran ramera. Esta noche vamos a hablar de un sistema apóstata que existe en el mundo hoy. Antes de entrar a nuestro estudio, necesito hacer una aclaración. Cuando hablamos del sistema, no estamos hablando de todos los individuos que se encuentran dentro del sistema. Dentro de este sistema apóstata, hay mucha gente sincera que ama a Dios con todo su corazón. Gente que sirve a Dios lo mejor que puede, de acuerdo al conocimiento y la habilidad que tienen. Pero la Biblia dice que el sistema dentro del cual se encuentran estas almas sinceras es un sistema apóstata. Inclusive la Biblia dice que es un sistema que está lleno de demonios. Ahora, alguna persona dirá: pastor, ¿cómo puede usted separar el sistema de la gente que se encuentra dentro del sistema? ¿Cómo puede usted decir que el sistema está corrompido, que el sistema es irreversible, que el sistema está lleno de la influencia de Satanás, y decir que alguna de la gente dentro del sistema es sincera y que ama a Dios?
y que Dios los acepta de acuerdo al conocimiento que tienen. Les voy a dar una ilustración para que entiendan perfectamente bien que es posible estar dentro de un sistema sin participar de los pecados del sistema. Es posible ser sincero y amante de Dios y pertenecer a un sistema apóstata. Quiero que recordemos la época de Jesús, específicamente la nación judía. En los días de Jesús, la nación judía, que era la iglesia de Dios en esa época, era un sistema apóstata. Era un sistema que tenía sacerdotes y que tenía teólogos que eran corruptos. Y muchos miembros pertenecían a esta iglesia que también eran corruptos. El Señor Jesucristo se refirió a los líderes de este sistema con ciertas expresiones un tanto ofensivas. Por ejemplo, Jesús los llamó hipócritas, los llamó asesinos en Mateo 23. Les dijo generación de víboras. Se refirió a ellos como serpientes, los líderes espirituales de la iglesia apóstata de aquella época. Y luego dijo: ¿cómo escaparéis al castigo del infierno? Un sistema con muchos dirigentes, la mayoría de los dirigentes, sacerdotes y ministros apóstatas, lleno de miembros apóstatas. Pero lo que es reconfortante es que dentro del judaísmo había líderes con corazón sincero. Dentro de ese sistema corrupto, dentro de ese sistema que estaba compuesto de generación de víboras, se encontraban ministros fieles y se encontraban también muchos laicos fieles. Permítame mencionar algunos de los líderes que pertenecían a este sistema o estaban dentro de este sistema. Los 11 apóstoles pertenecían a este sistema. Nicodemo, miembro del Sanedrín, era parte del sistema. José de Arimatea también era miembro del Sanedrín y estaba dentro de este sistema. Gamaliel, ese hombre sabio que dijo: no hagan nada, esperen. Si esto no es de Dios, se va a desaparecer. Si es de Dios, no lo vamos a poder apagar. Un hombre sincero. Inclusive dentro de este sistema se encontraba Saulo de Tarso. Es decir, el sistema era apóstata e irreversible. Estaba corrupto. Y sin embargo, dentro del sistema había sacerdotes y ministros genuinos que amaban a Dios. Y había también laicos que estaban en el sistema. Por eso nosotros sabemos que en el día del Pentecostés 3,000 personas salieron del sistema apóstata y se unieron a la iglesia cristiana. Por eso dice en Hechos 6 y el versículo 7 que una multitud de sacerdotes y una multitud de personas aceptaron la fe cristiana y se incorporaron a la iglesia que estableció el Señor Jesucristo. Así que sí es posible hablar de un sistema apóstata
donde la mayoría de los líderes y ministros son apóstatas, y al mismo tiempo decir que hay muchos líderes espirituales en esa iglesia o en esas iglesias y laicos en esas iglesias que aman a Dios y que son sinceros en su relación con el Señor. Así es con el sistema que vamos a hablar esta noche. Es un sistema apóstata, corrupto. La Biblia lo llama un sistema inmundo. Se refiere a este sistema como el hombre de pecado, la ramera, la abominación asoladora, el cuerno pequeño, la bestia, que son nombres no muy positivos. Y sin embargo, dentro del sistema hay ministros y hay laicos que cuando escuchan lo que vamos a hablar esta noche, son sinceros y van a salir de allí y se van a integrar al pueblo de Dios. Ahora queremos comenzar nuestro estudio en Daniel, el capítulo 7. Y no vamos a estudiar todo el capítulo porque no tenemos tiempo. Lo que quiero es que repasemos la secuencia de reinos en Daniel 7. Ustedes recuerdan que en Daniel 2 teníamos 4 metales, ¿verdad? Oro, plata, bronce y ¿qué? Y hierro. En Daniel 7 tenemos no metales, sino que tenemos bestias que son paralelas a los metales. La cabeza de oro equivale al león, Babilonia. El pecho y los brazos de plata equivalen al oso, Medo-Persia. El vientre de bronce equivale al leopardo, Grecia. Las piernas de hierro equivalen a una bestia espantosa y terrible, la cuarta bestia, que tenía unos dientes de hierro. Fíjese, tiene dientes de hierro y las piernas eran de hierro. Es decir, tenemos aquí Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora quiero enfocarme especialmente en la cuarta bestia, Roma. Lo que quiero que notemos es que la cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. ¿Cuántas etapas dije yo? 4 etapas consecutivas de dominio, una después de otra. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 7 y vamos a leer en el versículo 23. Daniel 7, 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué reino representa esa bestia espantosa y terrible? Roma. ¿Qué etapa de Roma? El imperio romano. Primera etapa de la cuarta bestia es el imperio romano. Pero ahora noten que hay una segunda etapa. Noten lo que dice el versículo 24. Y los cuernos, los 10 cuernos significan, porque esta bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos, los 10 cuernos significan, ahora escuchen bien, que de aquel reino, ¿cuál reino? El cuarto. De aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Pregunta: ¿tiene que existir ya esta bestia terrible por un tiempo antes de que le salen los 10 cuernos? Claro que sí, porque dice: de aquel reino se levantarán 10. Para levantarse los 10 ya el reino tiene que estar. Es decir, la primera etapa de la cuarta bestia es la bestia espantosa y terrible sola. Pero después de un tiempo a esa bestia espantosa y terrible le salen ¿qué?
Le salen 10 cuernos. Yo pregunto, ¿los cuernos son romanos? Sí, porque salen de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Pero ahora quiero que noten que hay una tercera etapa de esta cuarta bestia. Se encuentra en el versículo 24, la última parte. Leemos desde el comienzo. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y escuchen bien. Y tras ellos, ¿a qué se refiere la palabra ellos? ¿Y qué significa tras? Después. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuántas etapas llevamos? Pregunta, ¿el cuerno pequeño es romano? ¿Cómo sabemos eso? Porque sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Es decir, estas son diferentes etapas de ¿qué imperio? De Roma. Roma sola, Roma dividida en 10 reinos y Roma con un cuerno pequeño. Ahora notemos lo que hizo este cuerno pequeño. Versículo 25 de Daniel 7. Dice que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis vamos a ver que las palabras que habla son blasfemias. Las palabras grandes que habla son blasfemias. Es decir, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Va a ser un poder perseguidor de los hijos de Dios. Y fíjense, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Y luego dice por cuánto tiempo iba a gobernar. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No tenemos tiempo de mirar todas las características, pero quiero que veamos por unos momentos estas. Habla blasfemias, persigue a los santos, piensa que puede cambiar la ley de Dios. Además de eso, es un poder romano. Sale de Roma, porque sale de la cabeza de la cuarta bestia. Y en quinto lugar, reina por tiempos y la mitad de un tiempo cuando se levanta. Es decir, el imperio gobierna solo, luego el imperio se divide en 10 y luego entre los 10, cuando están allí, se levanta el cuerno pequeño y gobierna 3 tiempos y medio. Ahora, esa es terminología rara, 3 tiempos y medio. ¿Qué podría significar eso? Bueno, en la Biblia, la palabra tiempo, específicamente en Daniel, significa año. ¿Y ustedes cómo sabemos eso, pastor? Porque en Daniel 4, Dios le dijo a Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿A qué se refería Dios cuando dijo 7 tiempos pasarán sobre ti? Eran 7 ¿qué? 7 años. Así que 3 tiempos y medio son 3 años y medio. Pero escuchen, en las profecías se aplica el principio de que un día equivale a un año. Entonces lo que hacemos es multiplicar 3,5, 3 años y medio, por 360 días que tiene cada año. Porque el año profético tiene 360 días. Y si usted multiplica 3,5 por ¿cuánto? Si lo multiplica por 360, ¿cuánto es el total? El total son 1260 días. Pero días equivalen ¿a qué? Días equivalen a años. Es decir, este cuerno cuando se levantara iba a gobernar 1260 años. Iba a tener una carrera larguísima de más de 1000 años.
Una vez que se levantara, durante ese tiempo iba a hablar blasfemias, a perseguir a los santos e iba a pretender que podía cambiar la ley de Dios. E iba a ser un poder romano. Yo quiero decirles que hay un solo sistema en el mundo que cuadra con estas especificaciones. Y es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Recuerden que estamos hablando de la organización. Estamos hablando de la entidad. No quiero que ningún católico que esté escuchando por el radio o que esté presente aquí diga: uy, el pastor Bord nos odia. No. Como les digo, hay muchos sacerdotes sinceros que aman a Dios en la Iglesia Católica. Hay muchos miembros sinceros que aman a Dios, dan su alma al Señor. No conocen estas cosas. Y como sucedió con el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, Dios llama a esas personas a salir de este sistema e integrarse al pueblo de Dios. Primera característica es que habla blasfemias contra el Altísimo. ¿Qué es blasfemia según la Biblia? No vamos a leer los versículos, ya ustedes saben. Según la definición bíblica, blasfemia es cuando un mero hombre se dice ser Dios. Y cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. Los judíos acusaron a Jesús: este hombre habla blasfemias porque se dice ser Dios. Este hombre habla blasfemias porque dice: tus pecados te son perdonados. Es decir, tenemos que buscar un sistema que dice que tiene el representante de Dios en la tierra y que dice que su sistema tiene poder para perdonar pecados. Y tiene que ser un poder romano. Además de eso, tiene que ser un sistema que durante su historia persiguió a los fieles de Dios. No tenemos que mirar muy detenidamente la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana para saber que su historia está teñida en sangre. Y mañana vamos a hablar un poco más sobre eso, y pasado mañana. A través de mecanismos como el Santo Oficio de la Inquisición. Era un oficio y era una inquisición, pero de santo no tenía nada. Hacían un examen como el que hablamos anoche, religioso, y luego entregaban a los que no estaban de acuerdo a la iglesia al poder civil, para que el poder civil los exterminara. Eso está escrito en la historia, eso no se puede borrar. Fue un poder perseguidor, un poder romano, un poder que dice que puede perdonar pecados, un poder apóstata según las escrituras, un poder perseguidor. Pero también dice que pensó que podía cambiar la ley de Dios. Y ustedes dicen: ¿cómo la iglesia romana hizo eso? Les explico. Si ustedes leen los catecismos de la Iglesia Católica, una vez yo fui a una librería y leí 50 catecismos en esa librería. 50 diferentes catecismos, que son como estudios bíblicos. Como tenemos la fe de Jesús, 20 pasos a la salvación, tenemos muchos diferentes cursos. Pues en la Iglesia Católica hay muchos que escriben catecismos. Y mi curiosidad era ver qué decían los catecismos en cuanto a los 10 mandamientos. ¿Y saben lo que descubrí? Ni un solo catecismo menciona el segundo mandamiento de la ley de Dios. En la Iglesia Católica aparece el mandamiento que dice: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La Biblia católica lo dice. El segundo mandamiento está en la Biblia católica, pero cuando van a los catecismos, ese mandamiento no está. ¿Por qué será? Porque la iglesia romana está llena de imágenes ante las cuales la gente se inclina. Pero no solamente eso. Cuando usted saca el segundo mandamiento, usted termina con 9, pero la Biblia dice que son 10. Así que lo que hizo la iglesia romana fue, como sacaron el segundo,
lo que hacen es dividir el 10º mandamiento en 2 para terminar con 10. Y dicen, el 9º es no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10º no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pero hermanos y hermanas, codicia es codicia. No se necesitan 2 mandamientos para eso. Pero sacando el mandamiento que dice, no harás imagen, no te inclinarás a ellas, tiene que dividir el 10º en 2 para poder terminar con 10. Ese es un aspecto del cambio en la ley de Dios. Pero hay otro. La iglesia romana dice que el día de reposo que debemos guardar es el domingo. Y tengo muchas citas. El año pasado estuve en Punto Fijo y presenté 7 temas sobre el sábado. Uno de esos temas leí cita tras cita tras cita, escritos por teólogos católicos que dicen, nosotros, nuestra iglesia cambió, usan esa palabra, cambió el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué día dice la Biblia que debemos guardar? El sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de Jehová tu Dios. La iglesia romana dice, no, el sábado no. Nuestra iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo por autorización de Dios, pero yo estaba buscando la autorización y no la consigo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios autorizó a la iglesia para cambiar un mandamiento de la santa ley de Dios. Así que las características gritan. Es un poder romano. ¿Cómo se llama la iglesia católica? Apostólica y romana. ¿Cuál es su idioma? Latín. ¿A dónde tiene su sede? En Roma. ¿Gobernó por más de 1000 años? Claro que sí. Y de eso vamos a hablar un poco más dentro de unos momentos. No cabe duda de que la etapa del cuerno pequeño es Roma papal. Pero escuchen bien. ¿Recuerdan los pies de hierro mezclado con barro? Después del Imperio Romano tiene unos 10 dedos y luego se le añade ¿qué cosa? Barro. ¿Sigue siendo Roma? Claro, pero es una Roma distinta, ¿sí o no? Es una Roma amalgamada entre iglesia y ¿qué? Y Estado. Yo pregunto, ¿la iglesia católica romana dice que es una iglesia y un Estado también? ¿Ejerce influencia política en el mundo la iglesia romana? Sí. No es la Roma civil común y corriente, es una Roma distinta, una Roma que amalgama o mezcla la iglesia con el Estado, exactamente como lo dice la profecía de Daniel, el capítulo 2 en la secuencia. Ahora hemos visto 3 etapas. La primera etapa es Roma sola. La segunda etapa es Roma dividida en 10 reinos. La tercera etapa es Roma gobernada por el cuerno pequeño. Pero yo mencioné que eran ¿cuántas etapas? 4 de la cuarta bestia. Ahora usted dice, Pastor Bor, ¿dónde está la cuarta etapa en Daniel 7? Quiero decirles que la cuarta etapa no aparece claramente en Daniel 7. Sí se sobreentiende en Daniel 7. Porque si ustedes leen con cuidado el capítulo, van a encontrar que dice que el cuerno pequeño será destruido cuando Cristo venga a establecer su reino. Es decir, tiene que ser un poder que está gobernando cuando Jesús venga. Entonces significa que tuvo 2 etapas. La etapa de los 1260 años y luego tiene que levantarse de nuevo porque va a existir cuando Jesús venga. Si ustedes leen la profecía paralela en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que el hombre de pecado, que es el mismo sistema, será destruido cuando venga Cristo Jesús. Es decir, que este poder va a estar gobernando de nuevo. Ahora digo que está implícito en Daniel 7. Uno tiene que decir, bueno, si va a estar gobernando cuando Jesús venga, significa entonces que tiene que tener una etapa de dominio, además de la etapa de los 1260 años.
¿Les quedó claro? Ahora queremos ir a Apocalipsis 13, que es una profecía paralela. Apocalipsis, el capítulo 13, una profecía paralela. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Inmediatamente ustedes van a ver la conexión con Daniel 7. La conexión es tan clara que no se puede evitar. Dice allí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y luego dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Yo pregunto, ¿cuántas entidades se mencionan aquí? En realidad son 5. ¿Cómo que 5? Bueno, déjenme preguntarles, ¿hay un león, sí o no? Sí. ¿Hay un oso? Sí. ¿Hay un leopardo? Sí. ¿Hay un dragón? Y luego habla de la bestia. Es decir, tenemos león, oso, leopardo, dragón. Y dicho sea de paso, el dragón tiene 10 cuernos según Apocalipsis 12. Y luego entonces el dragón le da su autoridad y su trono ¿a quién? A la bestia. Fíjense que esto es paralelo a lo que nosotros tenemos en Daniel el capítulo 7. Porque en Daniel 7 vimos que el león, el oso, el leopardo, el dragón tenía 10 cuernos, y luego el dragón de 10 cuernos le da su autoridad al cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos, y le da su autoridad ¿a quién? A la bestia. Es decir, el cuerno pequeño y la bestia son el mismo poder en la secuencia. Pero hay algo interesante. Mientras que en Daniel 7 las bestias están en el siguiente orden: león, oso, leopardo, dragón, cuerno pequeño. En Apocalipsis el capítulo 13 el orden se invierte. Es decir, que las bestias se presentan en orden inverso. Es bestia, dragón, leopardo, oso, león. E inmediatamente uno se pregunta, ¿por qué en el libro de Daniel empieza con el león y termina con el cuerno pequeño, mientras que en Apocalipsis 13 empieza con la bestia y termina con el león? ¿Saben por qué? Porque Daniel está viviendo en el tiempo del león y está mirando hacia adelante, mientras que Juan está viviendo en el tiempo del dragón, que está por darle su poder a la bestia, y está mirando hacia atrás. ¿Y en qué imperio vivía Juan el apóstol? Vivía en Roma. Por eso están en orden diferente. Daniel está mirando la historia de atrás hacia adelante, y Juan la está mirando de adelante hacia atrás. Interesante. Claramente el dragón es el poder que está gobernando cuando Juan está escribiendo su libro. Pero escuchen bien, no solamente la secuencia de Apocalipsis 13 es igual que la secuencia de Daniel 7, sino que lo que hace el cuerno pequeño es lo mismo que hace la bestia. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 5. Vamos a ver si la bestia se dice que hacía las mismas cosas que el cuerno pequeño, para saber si la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias. ¿Es lo mismo que el cuerno pequeño, sí o no? Claro que sí. Y luego dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y usted dice, eso es diferente. Porque en Daniel dice tiempo es la mitad de un tiempo, mientras que aquí dice 42 meses. Es entonces, no puede ser el mismo periodo. Claro que sí es. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Escuchen, si el año bíblico tiene 360 días, ¿cuántos días tiene el mes bíblico? 30. 30 por 12, 360. Cada mes tiene 30 días. Ahora, ¿cuántos meses son aquí? 42. Así que hay que multiplicar 42 por 30 días cada mes. Si multiplican eso, ¿cuánto les da? 1260. Así que tiempo, si la mitad de un tiempo es lo mismo que 42 meses. Habla blasfemias contra el Altísimo, gobierna durante el mismo periodo. Y luego noten el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño y la bestia son el mismo poder? Claramente, por la secuencia: león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. La secuencia muestra que el cuerno pequeño y la bestia están en la misma secuencia, pero las características también son iguales. Ambos persiguen a los santos, ambos hablan blasfemias y ambos gobiernan por el mismo periodo de tiempo. ¿Está claro? Ahora queremos hacernos algunas preguntas. Primera pregunta. La Biblia nos dice que al final de los 1260 años, esta bestia, una de sus cabezas, recibió una herida mortal. Es decir, cuando terminaron los 1260 años, esta bestia recibió una herida de muerte y dejó de gobernar. Porque cuando recibe la herida de muerte, cuando terminan los 1260 años, se le quita su dominio. Ahora la pregunta es esta: ¿con qué arma fue herida la bestia? Una pregunta muy importante. ¿Con qué arma recibió la bestia su herida mortal? Ahora la segunda pregunta va a contestar la primera. ¿Qué representa la espada? Porque dice que la bestia recibió una herida. ¿Con qué? Con la espada. Es decir, el arma que hirió a la bestia fue la espada. Pero la pregunta clave es: ¿qué representa o simboliza la espada que hirió a la bestia? Ahora vamos a hacer las preguntas y luego las vamos a contestar. Otra pregunta. Yo pregunto, ¿la bestia usaba la espada antes de que la espada lo hiriera a él? Porque cuando recibe la herida mortal dice: el que mata a espada, es necesario que a espada sea muerto. Yo pregunto, ¿usaba entonces esta bestia la espada mientras tenía su dominio? Claro, la espada que usaba para matar es la espada que se volcó en contra de la bestia. Y por eso preguntamos: ¿cómo obtuvo la bestia la espada? ¿Cuándo y cómo la obtuvo? ¿De dónde sacó la bestia la espada que usó para matar y que luego la espada le dio la herida mortal? Otra pregunta: ¿qué significa la herida mortal? Aún los adventistas no hemos entendido plenamente lo que es la herida mortal. ¿Qué es la herida mortal que se le suministró a la bestia con la espada? Otra pregunta: ¿qué impide que la herida mortal se sane?
Y yo sé que algunos están diciendo, ¿cómo, pastor? ¿Ya se sanó? En 1929 se sanó. No estén tan seguros, porque vamos a mirar algunas cosas muy interesantes esta noche. ¿Qué impide que la herida mortal de la bestia se sane o se cure? Otra pregunta. ¿Se sanó la herida mortal en 1801 cuando se nombró a un nuevo papa? ¿O se sanó la herida en 1929? Queremos contestar esas preguntas. Y finalmente, vamos a formularnos la pregunta: ¿cuándo, cómo y por quién será sanada la herida mortal? Así que tenemos mucho trabajo que nos queda por cubrir esta noche. Ahora hablemos en primer lugar del arma que hirió a la bestia. ¿Cuál fue el arma que hirió a la bestia? Vamos a leerlo. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Ya esta bestia ha hablado blasfemias, ha perseguido a los santos, ha gobernado sobre las naciones 42 meses, ha hecho lo que quería hacer, y luego llega el momento cuando se le quita el poder. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es decir, la bestia llevaba gente cautiva y ahora tú vas a ir en cautividad. Si alguno mata a espada, es necesario que a espada sea ¿qué? Muerto. Es decir, la bestia llevaba en cautividad y ahora la bestia es llevada cautiva. La bestia usaba la espada para matar y ahora la espada se levantó para suministrarle la herida mortal. Y no falta alguien que diga: pastor, ahí no dice que la bestia llevaba en cautividad o que la bestia mataba con la espada. Y dice: si alguno lleva en cautividad, si alguno mata la espada. ¿Cómo sabe usted que está hablando de que la bestia hacía eso? Muy sencillo, vamos al versículo 14. Versículo 14. Está hablando de una segunda bestia, de la cual vamos a hablar pasado mañana en la noche. Dice que esta bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora escuchen bien: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién recibió la herida de espada? La bestia. Entonces, ¿quién usaba la misma espada? La bestia. Es decir, la espada era usada por la bestia para matar, y la misma espada se levantó para darle la herida mortal a la bestia. Ahora necesitamos preguntarnos: ¿qué representa la espada que hirió a la bestia? ¿Qué representa la espada que la bestia usaba para matar? ¿Qué representa la espada que se levantó para darle la herida mortal a la bestia? Siempre que yo pregunto ¿qué representa la espada?, inmediatamente viene la respuesta: la palabra de Dios. Ahora escuchen bien. Es verdad que la espada representa la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es cierto que la espada representa la palabra de Dios, pero aquí no. La espada aquí no representa la palabra de Dios. Y usted dice: ¿por qué razón no puede representar la palabra de Dios? Porque el papado no usaba la Biblia para matar a la gente. Así de sencillo es. Dice: la misma espada con que mataba le dio la herida mortal. Y el papado no usaba la Biblia para matar a nadie. Antes el papado prohibía la Biblia durante las edades oscuras. Prohibía que la gente leyera la Biblia. Prohibía que la Biblia estuviera en el lenguaje o en el idioma del pueblo.
Es decir, que la espada aquí no puede representar la palabra de Dios. Ahora, entiéndanme bien, como estudiamos anoche, la iglesia tiene su espada, ¿sí o no? ¿Cuál es la espada de la iglesia? La Biblia. ¿Y cómo usa la iglesia la espada? La usa predicando por el poder del Espíritu Santo. Y la espada penetra, la verdad penetra, y la persona decide si va a aceptar o si no va a aceptar. Si no acepta, ¿quién va a juzgar a esa persona? Jesús dice, la palabra le juzgará en el día postrero. Ahora, la iglesia puede excomulgar a esa persona. Yo no tengo ningún problema con que la iglesia católica, alguien que no esté de acuerdo con sus enseñanzas y sus prácticas, que la iglesia católica excomulgue a esa persona. No hay ningún problema, porque es una decisión eclesiástica. No hay problema con que la iglesia adventista, si una persona viola lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, abiertamente, no hay ningún problema con que la iglesia adventista borre a esa persona de los registros de la iglesia. Eso es perfectamente aceptable, pero no le podemos cortar la cabeza. Ni podemos decirle al poder civil, mira, este no está de acuerdo con la iglesia, quémalo en la hoguera. La iglesia no puede usar el poder civil para obligar a la gente. La iglesia sí puede excomulgar. Si la persona rechaza, la palabra le va a juzgar en el día postrero. Dios se va a encargar de juzgar a esa persona, no la iglesia usando al poder civil. Es decir, que la espada que hirió a la bestia no puede ser la Biblia, no puede ser la palabra de Dios. Entonces ustedes dicen, bueno, pastor, si la espada que usaba la bestia para matar y la espada que mató a la bestia no es la Biblia o la palabra de Dios, ¿qué podría representar? Escuchen bien, los símbolos en la Biblia son flexibles. No siempre significan lo mismo en todos los contextos. Por ejemplo, ¿qué representa un león en la Biblia? ¿Puede representar a Cristo? ¿Puede representar a Satanás? ¿Puede representar a Babilonia? No siempre león significa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Qué representa levadura? Levadura, siempre que hago la pregunta, pecado. Y es verdad que representa el pecado, pero no siempre. Porque Jesús dio la parábola de la levadura, a donde se pone la levadura dentro de la masa del pan y el pan crece. Jesús estaba diciendo que el Espíritu Santo, cuando está en la iglesia crece. Es decir, que levadura no siempre significa pecado. Puede significar también el Espíritu Santo obrando en el seno de la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Es decir, nada más porque dice que la bestia mataba con la espada y hay un versículo que dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, entonces decimos la espada es la Biblia. Hay otro pasaje bíblico que nos da otra explicación de lo que es la espada. Vayan conmigo a Romanos 13. Ya ustedes sabían que íbamos ahí, ¿verdad? Romanos 13. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 1, para que ustedes vean que hay otro significado de la espada que cuadra mejor en Apocalipsis 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil. Muy bien. Dicho sea de paso, ¿cuál era el poder civil cuando el apóstol Pablo escribió esto? Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al poder civil, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, fíjense, gobernantes, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué clase de mal? ¿El mal de quebrantar el sábado? No. ¿El mal de tener otros dioses? No. ¿El mal de usar el nombre de Dios en vano? No.
Eso no le pertenece al poder civil. Esa tabla es de Dios. El poder civil no se puede meter con eso. Entonces, cuando dice que castiga el mal, ¿a qué se está refiriendo? Matar, adulterar, robar, hablar falso testimonio, maltratar a los padres, es decir, lo que pertenece al orden civil. Y luego dice en el versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no temer al poder civil? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahora escuchen bien: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? El poder civil lleva la espada. Cuando una persona desobedece el código civil, ¿se le imponen castigos, sí o no? Claro que sí. La espada es el poder que tiene el poder civil para imponer castigos a los que violan la ley civil. La espada es la capacidad del poder civil para castigar violaciones de las leyes legítimas de la nación. Es decir, la espada representa la habilidad que tiene el poder civil para castigar personas que violan el código civil. Ahora yo pregunto: ¿estableció Dios el gobierno civil? Aquí dice, es ministro de Dios, dice aquí. Jesús le dijo a Pilato: tú no tendrías ningún poder, al menos que te hubiera sido dado ¿dónde? De arriba. Es decir, tú estás gobernando porque Dios te puso para gobernar en asuntos civiles. Y Pilato entendía eso, como estudiamos anoche. Yo pregunto, ¿estableció Jesús también otro reino, el reino de la iglesia? Sí, dijo: sobre esta roca edificaré ¿qué? Edificaré mi iglesia. Es decir, Dios ha colocado el poder civil y ha colocado la iglesia o el poder religioso, pero no los ha colocado para estar juntos o revueltos. Los ha colocado para gobernar cada uno dentro de su esfera. El gobierno en asuntos civiles y la iglesia en asuntos religiosos. Y lo interesante es que en la época cuando escribió Pablo, la espada estaba en las manos del Imperio Romano. Ahora hablemos un poquito más de este asunto de las dos espadas. Un corto repaso de lo que estudiamos anoche, porque puede haber gente aquí nueva que no vino anoche. ¿Ustedes recuerdan cuando vinieron a arrestar a Jesús al huerto del Getsemaní? Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, él iba a defender el reino espiritual de Jesús. ¿Y cómo procuró defenderlo? Dice la Biblia que sacó ¿qué cosa? Sacó la espada física. Y dice la Biblia que Pedro le tiró un espadazo al criado del sumo sacerdote y le falló la puntería. Porque en vez de cortarle la cabeza, le cortó la oreja. Y fíjese cómo Jesús, qué amante era Jesús, que recogió la oreja y se la volvió a poner. Tanto pesar que tenía Jesús, tanta angustia que tenía, y se preocupó por volverle a poner la oreja. Qué gran personaje era Jesús, y es Jesús. Ahora cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, alabado seas. Gracias por defender mi reino con la espada. Y le dijo a los demás apóstoles: ¿y ustedes qué? ¿Cobardes? Agarren las espadas también y defiendan mi reino. ¿Fue eso lo que dijo Jesús? No, Jesús hizo una declaración muy parecida a la de Apocalipsis 13. En Mateo 26, 52
Dice entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Muy parecido a Apocalipsis 13:10. El que mata a espada, es necesario que a espada sea ¿qué? Muerto. ¿Y para qué usó Pedro la espada? Para defender el reino espiritual ¿de quién? De Cristo. Unas pocas horas más tarde, Jesús estaba en la corte de Pilato. Pilato lo llevó adentro para hacerle una consulta y le preguntó si era un rey. Y el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial, mi reino es espiritual, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Entiende lo que es la espada? La espada es la capacidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil, no para defender el reino de Jesús, que no es de este mundo, sino que es un reino celestial. Entonces ahora necesitamos preguntarnos: ¿qué es la herida mortal? ¿Con qué fue herida la bestia? Con la espada. ¿Y cómo usaba la bestia la espada para matar? Es decir, la misma espada que la iglesia romana usaba. ¿Y qué representa la espada? La espada que le pertenece al poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Esa espada que la iglesia romana usaba, la herida mortal le iba a ser suministrada por esa misma espada. Es decir, ¿quién le iba a dar la herida mortal al papado? El poder civil. El poder civil que el papado usaba durante el tiempo de su apogeo. Escuchen bien, la herida mortal no es la confiscación del territorio de la iglesia romana. No es la confiscación de su territorio. Tampoco es que la iglesia romana, la iglesia católica, iba a desaparecer como iglesia. La herida mortal no tiene que ver con la iglesia católica como iglesia. No tiene nada que ver con la confiscación de su territorio. La herida mortal sencillamente significa que antes podía usar la espada del poder civil, y cuando recibe la herida mortal ya no puede usar ¿qué? La espada del poder civil para perseguir. ¿Están entendiendo? Ahora preguntémonos, ¿cómo obtuvo el papado la espada? ¿Cómo obtuvo el Papa la habilidad de aliarse con el Estado para usar la espada del Estado para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia? ¿Cómo obtuvo esa espada? Les voy a contar la historia. Entre el año 300 y el año 476 de la era cristiana, varias tribus bárbaras invadieron al imperio romano del Aquilón, del norte del imperio. Estas tribus empezaron a parcelarse, empezaron a dividirse lo que había sido antes el imperio romano. Cada uno se agarró un trozo del imperio romano. El resultado hoy es que tenemos varios diferentes países en Europa, ¿verdad que sí? Cada uno con su idioma, cada uno con su cultura, cada uno con su propia idiosincrasia. No es como cuando existía Roma, que era un reino unido. No, cuando las tribus bárbaras invadieron, los anglosajones y los suevos y los visigodos y otras tribus invadieron, se dividieron lo que había sido el imperio romano. Y escuchen bien, como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras, el imperio se desmoronó. El último emperador del imperio occidental romano fue un hombre llamado Rómulo Augustelo,
que fue depuesto en el año 476. Después de eso no hubo más emperador en el occidente. Y por lo tanto, lo que había sido el Imperio Romano cayó en un caos, en un desorden. No había ley ni orden en ninguna parte. No había un poder civil centralizado que pudiera imponer la ley. Era un caos, una situación difícil con todas esas tribus bárbaras. Y se le llaman bárbaras porque no tenían educación, eran iletrados, eran guerreros. Y el Imperio Romano se desbarató. Y viendo las tribus bárbaras, el caos que existía en el imperio, le pidieron al obispo de Roma que gobernara sobre ellos en asuntos civiles y pusiera orden en el imperio. Y así fue que por las circunstancias caóticas de la ocasión, y les voy a leer algunas citas de historiadores sobre esto, historiadores católicos romanos, por el caos que existía, las tribus bárbaras le dijeron: por favor, obispo de Roma, gobierna sobre nosotros, pon orden aquí en el imperio. Y como resultado, el obispo de Roma, que luego se le conoció como el Papa, no solamente gobernaba en asuntos religiosos, sino que ahora también gobernaba en asuntos civiles. ¿Saben que la Biblia contempló este momento? Ustedes conocen esa profecía del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, donde el apóstol Pablo dice que el hombre de pecado estaba queriendo manifestarse, pero había algo que detenía que el hombre de pecado pudiera surgir. El apóstol Pablo dice: ustedes saben quién es el que detiene. Ustedes saben qué es lo que detiene. No identificó al Imperio Romano por nombre, porque eso hubiera sido sedición contra el gobierno de Roma. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo que mientras estuviera el Imperio Romano gobernando, el hombre de pecado no podía gobernar. El hombre de pecado estaba atado o amarrado. Dicho sea de paso, todos los padres eclesiásticos, como Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Ireneo, entre otros, dijeron que el que detenía era el poder civil del Imperio Romano. Mientras el Imperio Romano gobernaba en asuntos civiles, el hombre de pecado no lo podía hacer. Pero dijo Pablo que cuando fuera quitado de en medio el que detenía, entonces iba a quedar libre el hombre de pecado para manifestarse. Ahora quiero leerles un par de citas interesantísimas. Estas citas son de un individuo que fue cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Enrique Eduardo Manning. Fíjense lo que dijo, qué interesante que los mismos escritores católicos corroboran lo que estamos hablando. Dijo esto: cuando el imperio cayó, cuando el Imperio Romano cayó, los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. ¿Cómo es la cosa? Cuando el imperio se desmoronó, ¿qué pasó? Los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y luego dice esto: y desde la hora de esta liberación providencial, es decir, cuando ascendió a gobernar, fue una ¿qué? Liberación providencial. Ahora escuchen: cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos del sucesor de Pedro. Qué interesante. Está diciendo que cuando las tribus bárbaras desmoronaron al Imperio Romano, ¿qué pasó? El poder que tenía las cadenas en las manos, las cadenas se cayeron y ahora quedó ¿qué? Libre.
Ya no estaba en cautividad, estaba libre. Y luego sigue diciendo, se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro como una vez habían caído de las suyas. Desde ese tiempo ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. En otra cita en el mismo libro dice Manning lo siguiente: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras. ¿Qué esperó el papado? ¿Que Dios rompiera qué? Ellos creen que fue Dios. Que Dios rompiera sus ataduras y la librara de la sujeción a los poderes civiles. ¿Qué fue lo que esperó el papado? Que quedara libre ¿de qué cosa? De los poderes civiles, es decir, del Imperio Romano. Y luego dice, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Manning está diciendo que las circunstancias, el caos en el imperio causaron que se le cayeran las cadenas de las manos al obispo de Roma y quedó libre ahora para gobernar no solamente en asuntos religiosos, sino también en asuntos civiles. Ahora permítame leerles algunas citas de historiadores. Varios de ellos son católicos romanos. Escuchen lo que dice uno. Este historiador es católico, pero él no se da cuenta que él está describiendo las primeras 3 etapas de la cuarta bestia. Fíjense lo que dijo. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, Roma se vio a la misericordia de las tribus bárbaras, los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos. Y así, de esta forma sencilla, comenzó la soberanía temporal de los papas. Y ahora escuchen lo que dijo. Y humildemente, acercándose al trono de César, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos. ¡Qué cita tan bárbara! Está diciendo que ascendió al trono de César y que los reyes y los emperadores de Europa se inclinaron en reverencia a él. Otro historiador dice, escuchen, bajo el dominio del Imperio Romano, esa es la etapa número 1, los papas no tenían poderes temporales. Es decir, cuando estaba Roma, los papas no tenían poderes temporales, no tenían poder civil. Pero ahora escuchen, pero cuando el Imperio Romano se desintegró, aquí están los 10 cuernos, pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, esa es la etapa número 2, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos seculares también. Etapa número 3. Roma, 10 divisiones, papado. Lo dice este escritor católico. Fíjense lo que dice otro historiador. Durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal. ¿Cuántas autoridades había en Roma? Una. ¿Y en qué gobernaba? En asuntos espirituales y temporales. Luego dice que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban aquellos que había tenido el emperador romano. Dice otro historiador, este es muy interesante. En la Edad Media, la iglesia no era un estado, la iglesia era el estado. Pero ahora aclara, dice, o mejor dicho, la autoridad civil era meramente
el departamento de policía de la iglesia. ¿Están captando el cuadro? De lo que significa que tomó la espada del poder civil. ¿Qué era, según este historiador, la iglesia romana? Usaba ¿qué cosa? Al poder civil como el departamento de policía de la iglesia. Ahora, en 1302, el Papa Bonifacio VIII escribió una bula. Una bula es una carta personal. Esa bula se llama Unam Sanctam, donde este Papa Bonifacio VIII, 1302, escribió en cuanto a dos espadas que le pertenecen a la iglesia. Escuchen lo que dijo. Los textos de los evangelios nos informan que la iglesia romana tiene en su poder dos espadas. Interesante. ¿Cuántas espadas dice él que tiene la iglesia romana? Dos. Es decir, la espada espiritual y la temporal. Ambas pues le pertenecen a la iglesia. Es decir, la espada espiritual y la material. La espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia. La primera está en la mano del sacerdote, la espiritual, y la segunda está en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. ¿Entienden un poco mejor lo que es la espada? Resulta que Roma papal se apropió de la espada del poder civil. Además de ser iglesia, se tornó Estado y usaba el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con él. Como dice, perseguía y mataba a los santos de Dios con la espada del poder civil, porque la gente no estaba de acuerdo con las prácticas y las enseñanzas de la iglesia. Pero la Biblia nos dice que esta espada que usaba la bestia es la misma espada que se iba a volcar en contra de este sistema. Es decir, el poder civil se le iba a volcar en contra. Y la espada que usaba la iglesia para perseguir a los santos ahora se iba a levantar para acabar con este sistema. Y no es coincidencia que en el año 1798, febrero de 1798, el 12 de febrero más específicamente, el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su ascensión al trono en la Capilla Sistina. Y en esos momentos entró el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte. Y según los historiadores de la época, entraron, bajaron al Papa de su trono el gobierno francés, le quitaron los anillos de la mano, le quitaron la triple corona de su cabeza y le dijeron: tu dominio ha terminado. Y lo más irónico es que Francia se conoce como la hija mayor del papado, porque fue en el año 508 que Clodoveo por primera vez le dio poder civil a la iglesia romana, cuando le dio las llaves de las ciudades de Francia. Es decir, y Francia era una de las peores perseguidores del pueblo de Dios. Y ahora Francia dice: ya no vas a usar más la espada. Y el gobierno francés depuso al Papa. Y el Papa murió en exilio en Francia en 1799. Y Napoleón Bonaparte dijo: no vamos a permitir que se elija otro papa. Ahora, escuchen bien. La herida mortal no significa que iba a desaparecer la iglesia católica como iglesia.
porque como iglesia siguió existiendo. Lo que no tenía ahora era la habilidad de usar ¿qué cosa? El poder civil o la espada. La herida mortal significa que el papado ya no puede usar más al poder civil. Se le quita la espada de la mano y la espada se volcó en contra de este sistema. Ahora quiero leerles algunas citas de historiadores sobre lo que pasó en 1798. Estos no son adventistas. Un historiador dice: el papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Ahora escuchen, la palabra papado no se refiere a la Iglesia Católica como iglesia. La palabra papado se refiere a la Iglesia Romana como un poder que entremezcla el poder civil y el poder religioso. Esa es la palabra papado. Así que cuando dice aquí el historiador, el papado estaba extinto, no dice que la Iglesia Romana como iglesia estaba extinto, porque todavía continuó funcionando la Iglesia Católica. Lo que está diciendo es que ya no era una amalgamación político-religiosa. Sigue diciendo, no quedaba ni un vestigio de su existencia. Y entre todos los países católicos romanos de Europa, escuchen bien, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Es más, los historiadores dicen que los otros países de Europa dijeron: aleluya, gloria a Dios, nos libramos. Y empezaron a establecer gobiernos democráticos, gobiernos seculares, separados de la iglesia, con libertad civil y libertad religiosa. Así que sigue diciendo, y entre todos los poderes católicos romanos de Europa, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Y luego dice, la ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su obispo estaba muriendo en tierras extranjeras. Y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. Otro historiador dice esto: con razón que la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón, es decir, de que no se eligiera un nuevo papa, sería obedecido, y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. Estos son historiadores no religiosos, sino seculares. La gente pensaba que el papado estaba muerto, dice este historiador. Otro dice lo siguiente: las multitudes pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Y una última cita dice: el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La Revolución Francesa también le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. La Revolución Francesa fue un evento catastrófico para la Iglesia Romana, un desastre. No solamente porque Francia se volcó en contra de ella, sino porque un país tras otro en Europa también dijeron: no nos vas a usar más. Tu poder como iglesia para usarnos a nosotros, para cumplir tus designios y tus propósitos, ha terminado. ¿Entienden lo que es la herida mortal? Se le quita, ¿qué cosa? La habilidad de usar el poder civil. Se le quita la espada. Ahora yo pregunto, ¿qué sería la curación de la herida? No necesitamos tener la sabiduría de Salomón ni de Albert Einstein
Para saber que si la herida mortal es que se le quitó la espada y la espada del poder civil se le volcó y dijo, no nos vas a usar más. Entonces, el sanamiento de la herida mortal debe significar que se le va a devolver la espada del poder civil. Los reinos del mundo, los gobiernos del mundo le van a devolver el poder civil para que pueda nuevamente perseguir. Ese es el sanamiento de la herida mortal. Y escuchen bien, el libro de Apocalipsis dice que los 1260 años que terminaron con la Revolución Francesa no fue la última etapa de dominio del papado. Iba a haber una cuarta etapa de Roma, no solo el Imperio Romano, no solo los 10 reinos, no solo el papado durante los 1260 años, cuyo poder fue quitado en el año 1798 cuando terminó la Revolución Francesa, sino que el papado va a levantarse para gobernar otra vez. Porque dice en Apocalipsis 13 y el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. ¿Qué es el sanamiento de la herida? Pues la espada le dio la herida y se le quitó la espada. El sanamiento tiene que significar que la espada se le va a devolver. Dice, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, los gobiernos civiles del mundo en algún momento, y vemos señales de eso ahora, le van a devolver la capacidad de usar la espada del poder civil para perseguir a aquellos que no están de acuerdo con las enseñanzas y las prácticas de la iglesia romana. Entre esas prácticas está la observancia del domingo como día de reposo. Ahora hagámonos rápidamente un par de preguntas. En 1801 se nombró un nuevo papa. Y algunos dicen, ve, la herida se sanó. Napoleón dijo no más papas y entonces Napoleón permitió que se eligiera otro papa. ¿Y por qué Napoleón permitió que se eligiera otro papa? Fíjense lo que dice este historiador. Ya que la vasta mayoría de los habitantes de Francia no conocían otra forma de religión que la romana, Napoleón pensó que debía ser la religión establecida del país. Así fue que inició negociaciones con el Papa y estas dieron como resultado el Concordato de julio de 1801, en el cual la religión católica romana se estableció de nuevo en Francia. También permitió que Pío conservara su principado italiano. Es decir, se nombró un nuevo Papa. ¿Por qué no creemos que la herida mortal se sanó en 1801? Hay varias razones. En primer lugar, como vamos a estudiar mañana y pasado mañana, la profecía dice que la nación que le va a devolver la espada al papado es los Estados Unidos. Esa es la nación que le va a sanar la herida, que le va a devolver la espada del poder civil. No Francia, que Francia fue la que dijo, puede haber otro papa, pero según la profecía no es Francia la que va a sanar la herida mortal. Además de eso, aunque había un nuevo papa, ningún país de Europa quería nada que ver con él. Además de eso, Francia no mandó a todos a que adoraran a la bestia, ni que hicieran una imagen de la bestia, ni que impusieran bajo pena de muerte la marca de la bestia. Eso no pasó en 1801. Además de eso, el poder de la iglesia romana quedó restringido por el poder civil. Por ejemplo, el gobierno francés elegía a los obispos de la iglesia y el gobierno civil pagaba sus salarios, y todo sacerdote tenía que dar un juramento de lealtad al gobierno francés. Es decir,
que el papado no se sanó en el año 1801. Ahora, un hecho poco desconocido por los adventistas es que el papado recibió una segunda herida mortal en 1870. Y necesito cubrir este punto porque es muy importante. En 1870, Italia era un país que se componía de muchos mini países que se conocían como los estados papales. Cada una de esas regiones era independiente, era un país independiente, es decir, Italia tenía un montón de pequeños países, todos bajo el dominio del papado. Pero en el año 1870, Víctor Emanuel II, el emperador de Italia, unificó a Italia. Le confiscó todos los estados papales y dijo, ya no va a haber esta cantidad de pequeños países en Italia. Ahora Italia va a ser un país unido, un solo país. ¿Y saben lo que hicieron los papas? Papa Pío IX, Pío X y Pío XI. En protesta se encerraron en el Vaticano por 59 años y no pusieron ni un solo pie afuera. En protesta porque les habían confiscado los estados papales. Es decir, ni siquiera Italia quería algo que ver con el papado. Eso sucedió en 1870. Pero algo significativo sucedió en 1929. Esa es la fecha cuando muchos de los adventistas creen que la herida mortal se sanó. Dicen, la herida mortal se sanó en 1929, que es el momento cuando termina el periodo en que los papas se encerraron en el Vaticano en protesta por habérsele confiscado los estados papales. Ahora, ¿de dónde surge la idea que la herida mortal se sanó en 1929? Les voy a decir. El 11 de febrero de ese año se firmó un concordato entre el Papa y el gobierno italiano. Eso fue el 11 de febrero de 1929. Lo interesante es leer el titular de ese artículo, un artículo que apareció en la Crónica de San Francisco, que es un periódico en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, que apareció el 11 de febrero de 1929. El titular decía, y de aquí sacan los adventistas la idea de que se sanó la herida en 1929, el titular dice, el Vaticano nuevamente en paz con Italia, después de una larga lucha. Y luego en letra más pequeña dice, sana la herida de muchos años. Y enseguida los adventistas leyeron eso en el periódico y sana la herida de muchos años. Ahí está, se sana la herida. Su herida mortal fue sanada. Y luego el artículo en el periódico decía lo siguiente. El problema romano, tienen que entender que el problema romano es el hecho de que se le confiscaron los estados papales en 1870. Dice, el problema romano es asunto del pasado y el Vaticano está en paz con Italia. Esto se logró formalmente hoy, dice el periódico, cuando dos notables plenipotenciarios, el cardenal Gaspari, representando al Papa Pío XI, y el premier Mussolini, en representación del rey Víctor Emanuel III, intercambiaron firmas en el histórico Palacio de San Juan Letrán. Es decir, ahora había paz entre el gobierno italiano y el papado. Y luego dice en la última parte del artículo, al colocar sus firmas sobre el memorable documento, escuchen bien, se vio gran cordialidad de ambas partes. Escuchen. Se mostró cordialidad, gran cordialidad de ambas partes, sanando así la herida que ha estado sin sanarse desde 1870,
¿Cuál herida fue la que se sanó en 1929? No la de 1798. ¿La de cuándo? 1870. Y muchos evangelistas adventistas ponen esta cita y le dejan la última parte donde dice desde 1870, no la ponen. Es decir, este concordato de 1929 no tenía que ver con la herida mortal de 1798, tuvo que ver con la herida mortal que le fue dada en 1870 cuando se confiscaron los territorios papales. Es la herida mortal distinta que lo que generalmente piensan los adventistas. Además de eso, la Biblia dice que la herida mortal iba a ser sanada por los Estados Unidos, no por Italia. Además de eso, en 1929 no se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ni se hizo una imagen de la bestia, ni se impuso tampoco la marca de la bestia, ni se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Es decir, que en 1929 no se sanó la herida, pero yo creo que fue un evento significativo que iba a ayudar a sanar la herida. No es que no sea un evento importante. Ahora, si la herida no se sanó en 1929, porque fue Italia la que le devolvió el Vaticano y no Estados Unidos, como dice la Biblia, que la segunda bestia de la tierra es la que le va a prestar el poder civil al papado. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no se ha sanado la herida mortal todavía? Quiero leerles una cita, ya estamos llegando al fin. Quiero leerles una cita de un hombre llamado Malaquías Martín. ¿Han oído hablar de Malaquías Martín? Escribió el libro Las llaves de esta sangre. Esto lo escribió en 1986. No se distraigan, esto es importante. 1986. Dice Malaquías Martín lo siguiente. 1986 está escribiendo: por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Qué había hecho por 1000 años o más? Había mantenido un dominio con mano fuerte. ¿Dónde? En cada comunidad local del mundo. Y ahora escuchen lo que dice: en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál era el punto de vista romano? Gobernar con mano fuerte en cada comunidad del mundo. Dice, ese era el punto de vista romano. Ahora viene la parte clave. Hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Quiénes le impusieron el periodo de inactividad por 200 años? Los grandes poderes seculares del mundo, que son los poderes ¿qué? Civiles. Ahora, aquí viene lo maravilloso. Malaquías Martín nos está ayudando mucho aquí, porque nosotros siempre hemos dicho que el papado recibió su herida mortal y no ha podido dominar de nuevo porque recibió la herida mortal en la Revolución Francesa. Si ustedes van de 1986, 200 años atrás, ustedes llegan a 1786, 3 años antes que comenzara la Revolución Francesa. Es decir, Malaquías Martín está diciendo que el periodo de inactividad, los últimos 200 años, desde 1798 hasta 1986, cuando él está escribiendo, fueron impuestos o fue impuesta por los grandes poderes seculares del mundo. Es decir, el poder civil no se dejó usar. Pero escuchen lo que dijo Elena White. Más de 100 años antes de Malaquías Martín, El conflicto de los siglos, página 620. Dice ella: derróguense. ¿Qué significa la palabra derróguense? Quítense o retírense. Dice: quítense las medidas restrictivas. ¿Medidas qué? Restrictivas.
impuestos en la actualidad por los gobiernos civiles, es decir, si quitas las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, dice, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Cuándo va a perseguir de nuevo? Cuando sean quitadas las medidas ¿qué? Restrictivas impuestas por los poderes civiles. Es decir, cuando pueda usar nuevamente el poder del Estado para perseguir. Quiero leerles 2 citas para terminar. Una cita es de un teólogo de la iglesia reformada, de una tradición presbiteriana. No es adventista, pero entendió esto. Se llama John Robbins. Fíjense lo que dijo. La iglesia católica romana nunca ha desistido de su deseo de restablecer. ¿Qué significaría restablecer? Tiene que ser que lo perdió. De restablecer la unión medieval de la iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de extensión global. La iglesia y Estado romano es un híbrido. Dice la iglesia-Estado romano, es decir, la iglesia romana, que tiene las 2 características, es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria, y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder pleno, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes, este cambio de conducta no se debe a un cambio de las ideas, sino a un cambio de circunstancias. La iglesia Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Qué interesante. Y luego dice esto: si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya conocido. Tiene razón. La herida mortal fue sanada. Se le va a devolver la espada. Los poderes civiles del mundo van a devolverle la capacidad de usar el poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con la iglesia. Una última cita de Dave Hunt. Es un escritor evangélico y usa un poquito de idioma gráfico, pero lo voy a leer como él lo escribe. Dice: ¿por qué quieren los líderes del mundo irse a la cama con el Vaticano? Qué interesante metáfora, ¿verdad? Dice: ¿por qué quieren los líderes del mundo irse a la cama con el Vaticano? Todos los gobernantes políticos del mundo actual se dan cuenta que el Papa posee un poder que en muchos sentidos es mayor que el de ellos. Los gobiernos más poderosos del mundo no solo cultivan relaciones amistosas con la Iglesia Católica Romana, por tener esta más de 900 millones de miembros y una riqueza enorme, es porque los ciudadanos del Vaticano se hallan en números significativos en casi todos los países. Estos ciudadanos constituyen una red internacional que alcanza hasta el interior de los grandes centros de poder del mundo. Ahora yo pregunto: ¿qué nación
en su sano juicio le devolvería la espada al papado? La respuesta es sorprendente. Será la nación que uno menos espera. La profecía dice que la nación que le va a devolver la espada al poder papal es el país de los Estados Unidos de América. El país que separó la iglesia del Estado. El país que dice que la iglesia debe funcionar como la iglesia y el Estado como el Estado, que ha dado libertad de cultos en todo sentido de la palabra. La profecía dice que esta nación le va a devolver la espada al papado. Y mañana estudiaremos, o pasado mañana estudiaremos el tema sobre una bestia que se levanta de la tierra, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Y sin embargo aquí tenemos una bestia que profesa tener dos cuernos como de cordero, pero al mismo tiempo habla como un dragón. Mis hermanos y hermanas, nosotros estamos viendo hoy en día la recuperación de este poder. Cuando uno mira, por ejemplo, que en los Estados Unidos el Papa fue invitado para estar en la Casa Blanca, y cuando vemos que en el funeral de Juan Pablo II 5 representantes de los Estados Unidos fueron y se inclinaron ante el cuerpo muerto de Juan Pablo II, ciertamente estamos cerca de que se cumpla esta profecía. Nosotros debemos hacerle saber al mundo estas cosas para que el mundo pueda tomar una decisión para estar de parte de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de las profecías. Te damos gracias porque no tenemos que adivinar, no tenemos que imaginarnos. Cuando estudiamos con disciplina, las profecías se explican ellas solas. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que han escuchado aquí en este recinto y los que han escuchado a través del radio. Este ha sido un tema fuerte, un tema directo, pero es la verdad, Señor. Enternece los corazones y abre mentes para que la gente pueda aceptar la verdad como es en Jesús y que puedan salir de este sistema y unirse a tu pueblo. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.